Agustín y yo habíamos hecho todo lo que hacen los amantes, solo nos faltaba dar el último paso y un certificado de matrimonio. Pero él siempre se negaba a reconocer nuestra relación. Crecimos juntos desde pequeños, somos más bien como hermanos. ¿Acaso los hermanos se besan como nosotros? Le pregunté con la voz entrecortada. Agustín me miró fijamente, con esa expresión de fastidio en los ojos, como si estuviera viendo a una niña caprichosa. Después, cuando me suplicó desesperadamente que volviera con él, solo le devolví esas mismas palabras. Capítulo 1. Ese día era mi cumpleaños. Mamá no paraba de trajinar en la cocina, y a mí me tocó acompañar a Agustín a ver una película. Se sentó a mi lado y no dejaba de rodearme la cintura con el brazo. A través de la delgada falda de gasa. El calor de su palma me aceleraba el corazón. Agarré el control remoto con fuerza, indicándole que parara. Agustín no me hizo caso, al contrario, se acercó más y me besó en los labios. Ese beso fue tan apasionado que casi me dejó sin respiración. Al final del beso, apoyó su frente contra la mía y me dijo con voz tierna: Natalia, ya somos adultos. Me quedé en silencio. Entendía perfectamente lo que quería decir. Desde que cumplí la mayoría de edad, Agustín y yo habíamos tenido varias discusiones por este tema. Simplemente no podía aceptar tener relaciones sin ningún compromiso. Dudé un momento y luego sugerí en voz baja: entonces, hagámoslo oficial. Ya tengo 20 años, ya me puedo casar. Para ser honesta, llevaba tiempo queriendo hacer pública nuestra relación, quería que mamá supiera que Agustín y yo éramos algo más que hermanos. Pero Agustín siempre decía que no quería que nuestras familias se metieran en nuestros asuntos. En ese momento, Agustín me miró y toda la pasión de su rostro pareció desvanecerse de repente. Natalia, aún eres muy joven. Me quedé helada y murmuré una defensa, pero... voy a ver si ya está lista la comida. Agustín sonrió mientras se levantaba y se dirigió directamente a la cocina. Me quedé ahí plantada hasta que mamá me llamó y reaccioné. Mientras llevaba los platos, mamá me echó un vistazo de reojo y frunció el ceño. ¿Cómo se te corrió tanto el lápiz labial? El ambiente se volvió incómodo de inmediato. Instintivamente miré hacia Agustín, esperando que dijera algo, pero él evitó mi mirada. Antes, siempre pensé que esta relación secreta entre Agustín y yo era algo especial, una felicidad que solo nosotros entendíamos. Pero... hoy, al ver su reacción tan distante, me sentí muy mal. Después de la cena, Agustín seguramente notó que estaba molesta, así que me llevó al río. Era una noche de pleno verano. Hacía un calor sofocante y yo solo quería volver a casa. ¿Estás enojada?, Agustín preguntó en voz baja. Me sentía un poco dolida y levanté la vista para mirarlo. Agustín suspiró y sonrió mientras señalaba a lo lejos. Miré en la dirección que indicaba. 3 segundos después, el cielo nocturno se llenó de fuegos artificiales deslumbrantes, tan hermosos que me dejaron sin palabras. Agustín sacó un collar en forma de corazón y me lo puso, susurrándome al oído: ¡Feliz cumpleaños! Solo con esas palabras. Todas mis defensas se desmoronaron y dejé que me revolviera el cabello. ¿Ya no estás enojada?, Agustín preguntó con ese tono mimoso. Bajé la cabeza, mirando el collar en mi pecho, sin querer admitir que con solo consentirme ya se me pasaba el enojo. Aunque ese día fue hermoso, desde entonces Agustín comenzó a no responder mis mensajes. Cuando ocasionalmente lo hacía, solo eran respuestas como ajá, vale, estoy ocupado. Sin darme cuenta. Cada vez revisaba más el teléfono, pero siempre acababa decepcionada. ¿Sigues ocupado? Agustín, ¿todos los estudiantes de segundo año tienen tanto tiempo libre? Se me encogió el corazón. Justo cuando iba a responder, vi que había borrado el mensaje. Agustín, ajá. No tenía palabras. Tal vez por despecho, decidí no volver a contactar a Agustín. Parecía que habíamos entrado en otra de nuestras peleas anuales. Pronto. Se acabaron las vacaciones de verano y nuestro historial de chat seguía detenido en ese ajá. Mis compañeras de cuarto notaron que algo me pasaba y me llevaron a cenar y de compras,
tratando de animarme, pero yo estaba como una flor marchita, sin interés en nada. No pude evitar preguntar, ¿el problema soy yo? Mi compañera me dijo, si realmente le gustas, no te ignoraría tanto tiempo. ¿Le gustó a Agustín? Si no le gustó, ¿por qué me besaba? ¿Por qué organizó esos fuegos artificiales para mí? Repasaba en mi mente todos los momentos con Agustín, como tratando de convencerme a mí misma. Pero cada vez que recordaba cómo evitó mi mirada ese día, me dolía el corazón. Finalmente llegó el año nuevo. Agustín es 2 años mayor que yo. Esta diferencia de edad hace que rara vez podamos compartir completamente la vida universitaria del otro, pero siempre nos vemos en año nuevo. Yo, tía, te espero en la puerta. Lo pensé un momento y le mandé el mensaje a la mamá de Agustín. Mamá de Agustín, hijita, ya voy llegando. En el invierno nevado, me quedé temblando de frío en la puerta, pero no podía evitar mirar hacia la esquina. Natalia. La mamá de Agustín me gritó sonriendo. Me acerqué rápidamente a recibirla. Mientras la veía bajar del coche, no pude evitar echar un vistazo adentro, pero estaba vacío. Tía, ¿dónde está Agustín? Ah, él está en la esquina charlando con unos compañeros. Tenía tantas ganas de verlo que después de intercambiar un par de palabras con su mamá, corrí hacia la esquina. Los copos de nieve caían sobre mi flequillo. Temiendo que se me desorganizara el peinado, saqué rápidamente un espejito para arreglarme. En el espejo vi la silueta de Agustín y también una chica de cabello rizado largo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te he extrañado bastante, dijo la chica. ¿Me extrañaste? No exageres. Los ojos de Agustín brillaban de diversión, toda su atención puesta en esa chica. Me acerqué un poco más y pude ver claramente el rostro de la chica. Era Sarai, la compañera de clase de Agustín en el bachillerato. Durante años habían ocupado los 2 primeros lugares de la promoción, y todos decían que hacían buena pareja. Antes, cuando iba a buscar a Agustín en los recesos, siempre la veía pidiéndole ayuda con las tareas. Jaja, solo es una broma. ¿Y tu pequeña amor de la infancia? ¿Aún no se han casado? Sarai preguntó riéndose. Agustín se rió, te estás pasando con la broma. ¿Cómo me voy a casar con ella? Sarai se quedó pasmada por 2 segundos, luego me vio y se veía muy sorprendida. Después le dijo a Agustín. Antes la cuidabas tanto, como si tuvieras miedo de que alguien te la quitara. Solo la veo como una hermana. Agustín dijo con una sonrisa ligera. El viento frío me golpeó la cara. Me pellizqué la palma con fuerza, sintiendo que no podía respirar, hasta mi aliento era frío. ¿Hermana? Sarai tenía una sonrisa burlona en los ojos mientras me miraba de reojo. En esa sonrisa había pura burla. Me di la vuelta para irme, pero sonó mi teléfono. Al escuchar ese tono familiar, Agustín me miró. Nuestras miradas se encontraron y fue como si todo el mundo se detuviera. Capítulo 2. De vuelta en casa. La mesa estaba repleta de platos exquisitos, pero ni Agustín ni yo habíamos probado apenas bocado. Permanecimos en silencio durante toda la cena. Solo nuestras madres charlaban animadamente. Natalia, ven, mira el regalo de cumpleaños que te compró la tía. La última vez estaba muy ocupada en el trabajo y no tuve oportunidad de dártelo. La madre de Agustín sonrió mientras sacaba una caja de regalo. Me esforcé por esbozar una sonrisa y extendí la mano para recibirla. Sin embargo, Agustín se incorporó de repente y sujetó la caja. ¿Qué pasa? La madre de Agustín miró a Agustín con desconcierto. Agustín frunció el ceño, evitó mi mirada y dijo en voz baja. Esta marca no le queda bien a Natalia. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿No le regalaste la misma marca a Sarai la vez pasada? Ellas tienen más o menos la misma edad. La madre de Agustín se rió mientras hablaba. Al escuchar el nombre Sarai, me quedé paralizada por un momento, pero logré tomar la caja de regalo. Vagamente. Sentí que Agustín estaba presionando la caja con fuerza. La madre de Agustín le dio una palmada en la mano. Niño, ¿qué estás haciendo? Agustín parecía querer decir algo, pero se contuvo.
Sentí una punzada en el corazón. Me molestó y me desconcertó esa actitud suya tan dubitativa, así que decidí abrir la caja directamente. Adentro había un set de productos de cuidado facial de alta gama. Pero en la caja también había un obsequio, un collar en forma de corazón, idéntico al que llevaba puesto en el cuello. Me quedé petrificada al instante, mi mente se quedó en blanco. Tomé ese collar y lo examiné una y otra vez, mirando a Agustín a través del agujero del colgante. Su expresión era seria, pero parecía mostrar también cierto alivio. En mi aturdimiento, las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba de manera forzada. De repente me sentí afortunada de que fuera invierno y llevara ropa lo suficientemente gruesa como para que nadie pudiera ver el collar que tenía puesto. Apreté firmemente el collar, dejando que los relieves del diseño se clavaran en mi palma, mientras trataba de controlar las emociones que se agitaban dentro de mí. «Natalia, ¿te gusta?», la madre de Agustín preguntó con ternura. Apreté los labios, quise respirar profundo para calmar mis emociones, pero de repente ya no pude contenerme más. Se me llenaron los ojos de lágrimas y, entre risas y llanto, dije: «Me gusta. Me gusta. Me gusta». Miré a Agustín mientras repetía esas palabras una y otra vez, hasta que ambas madres nos miraron con perplejidad. «Natalia, ¿qué te pasa?». «No es nada, yo me encargo de calmarla». El tono de Agustín se volvió repentinamente tenso, quiso llevarme de vuelta a la habitación. Evité su mano. «Natalia, ¿acaso Agustín te hizo algo?». La madre de Agustín pareció percatarse de algo. Agustín me agarró la muñeca con fuerza y, sin esperar a que su madre preguntara más, me arrastró de vuelta a la habitación. Agustín cerró la puerta y echó el cerrojo con un clic. La habitación quedó en un silencio aterrador. Después de un largo rato, Agustín se acercó a mí, se puso en cuclillas y levantó la mirada hacia mí. «El collar, me equivoqué al tomarlo». «¿Te equivocaste?». Bajé la cabeza, viendo las lágrimas caer sobre el dorso de mi mano, no pude evitar reírme un par de veces, sintiendo que me habían vaciado por completo. Miré a Agustín con los ojos llenos de lágrimas. «¿En serio?». Agustín me miró y suspiró suavemente. «Equivocarme con el collar fue mi error, te pido disculpas. Sarai y yo tenemos que hacer una transición de trabajo». «Agustín, ¿qué somos nosotros exactamente?». Apreté firmemente el collar en mi mano y pregunté en voz baja. Lo miré fijamente, esperando su respuesta. ¿Era solo una respuesta? ¿Acaso era tan difícil? Agustín me observó y frunció el ceño. «Lo que tú quieras que seamos, eso somos». «¿Somos novios?». Contuve las lágrimas, bajé mucho la voz. «Solo necesitas decir sí o no». Agustín me miró como si estuviera viendo a una niña caprichosa. Ante su mirada ligeramente reprochadora, no me eché para atrás, simplemente lo observé en silencio. Finalmente, apareció evasión en sus ojos y, como exprimiendo pasta de dientes, logró sacar una palabra: «sí». Después de decirlo, Agustín exhaló profundamente, como si sintiera que ya me había tranquilizado, e intentó inclinarse para abrazarme. Levanté la mano para detenerlo. «Entonces hagámoslo público». Agustín frunció el ceño inmediatamente. Saqué mi teléfono, abrí el grupo de exalumnos, encontré el nombre de Sarai y le pasé el teléfono a Agustín. «Hazlo público con ella, o hazlo público con la familia. Tú eliges». «Natalia, ¿puedes dejar de hacer berrinches?». Habíamos acordado no hacerlo público. El semblante de Agustín cambió. Al ver que se negaba a hacer esa llamada, decidí presionar el botón de marcado yo misma. No esperaba que Agustín me arrebatara el teléfono de un manotazo y lo lanzara con fuerza. El sonido nítido del teléfono al estrellarse acompañado del ruido de la pantalla al romperse resonó en el aire. Me estremecí de miedo. Capítulo 3. Agustín se puso de pie, gritando con extrema irritación: «Natalia, ¿vas a terminar de una vez? Crecimos juntos desde pequeños, somos más como hermanos, ¿lo entiendes?». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Miré a Agustín con asombro, sin poder creer que esas palabras hubieran salido de su boca. «¿Los hermanos se besan?». «Los hermanos hacen esas cosas», le respondí con la voz entrecortada.
¿Quién dice que solo las parejas pueden hacerlo? Agustín me miró fijamente, con una expresión como si estuviera viendo a un monstruo molesto. ¿Acaso tienes que casarte conmigo sí o sí? Me quedé paralizada. Natalia, eres demasiado cerrada de mente, necesitas que todo tenga un final para estar dispuesta a intentar algo. Pensé que la universidad te habría cambiado. Agustín me echó un vistazo, como si me estuviera aconsejando. En estos tiempos, da igual con quién te cases. Mi cabeza comenzó a zumbar, levanté la vista hacia él, ¿da igual con quién me case? Agustín respondió con silencio. Lo miré aturdida y de repente me arranqué el collar del cuello. La cadena se rozó contra mi piel, causándome un dolor punzante, pero no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Natalia. Te lo devuelvo. Le ofrecí el collar, forzando una sonrisa. Nosotros, terminemos aquí. La expresión de Agustín se distorsionó por un instante, incluso su silencio se quebró, su pecho subía y bajaba violentamente. Natalia, ¿sabes lo que estás diciendo? Seguí sosteniendo el collar con obstinación, sin retirar la mano. Agustín apretó los dientes, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, diciendo con voz grave, bien, terminemos aquí. Esa frase, yo también llevaba tiempo queriendo decirla. El collar, llévatelo, le recordé en voz baja. Agustín, con el rostro frío, agarró el collar y delante de mí lo tiró a la basura. El collar en forma de corazón aún tenía manchas de sangre. Bajo la luz se veía tan claramente, pero mi visión se fue volviendo borrosa gradualmente. De repente sonaron golpes en la puerta. Agustín caminó hacia la puerta, puso la mano en el pomo, me miró por encima del hombro y con un tono que parecía advertencia y recordatorio a la vez dijo, debes saber que mi madre y tu madre son amigas desde hace años. Si nuestros asuntos se hacen públicos, solo afectará su amistad. Miré a Agustín y de repente me di cuenta de que tal vez nunca lo había visto realmente con claridad. En ese momento, esa persona que antes era tan tierna y considerada comenzó a volverse despreciable. La ruptura la propuse yo, pero quien se escondía en el balcón llorando en plena madrugada también era yo. Observé a dos niños persiguiéndose y jugando abajo, y de repente recordé que antes, cada año nuevo, Agustín siempre me acompañaba. En aquel entonces, ni siquiera teníamos 10 años. Yo lo llamaba hermano una y otra vez, y Agustín le dijo a mi madre, cuando sea grande me voy a casar con Natalia. ¿Natalia estará dispuesta?, preguntó mi madre suavemente. En ese entonces, yo aún no entendía qué significaba casarse, solo pregunté ingenuamente, ¿podré comer dulces? Sí, respondió Agustín sin dudarlo. Voy a ganar mucho, mucho dinero para comprarle dulces a Natalia. Me reí a carcajadas, tomé la mano de Agustín, Natalia está dispuesta. Mi madre sonrió y dijo, qué golosa eres. Ahora, al recordarlo, la escena de esa noche ya está borrosa, pero la felicidad de entonces permanece fresca en mi memoria. Acompañada por las risas de los niños, me escondí bajo las sábanas, tapándome desesperadamente los oídos, tratando de bloquear todos los sonidos, pero aún así no pude evitar llorar. Este año nuevo, Agustín y yo por primera vez no vimos películas juntos, no hicimos muñecos de nieve juntos, no encendimos petardos juntos, ni siquiera nos vimos. Cuando la nieve comenzó a derretirse, subí al tren de regreso a la universidad. Me repetí una y otra vez que todo había pasado, que todo había terminado. Pero en la quietud de la noche, cuando estaba sola en el pasillo, aún no podía evitar llorar desconsoladamente. ¿Por qué es tan doloroso querer a alguien? ¿Por qué solo por querer a una persona tengo que llorar con tanta tristeza? 20 años completos, mi vida había estado llena de Agustín. Durante esas noches de insomnio, no hacía más que sufrir. Sufría hasta quedar despeinada, hasta agotar mi espíritu, hasta no poder mantenerme en pie. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en el hospital. Diana me miraba, con los ojos llenos de pena, y me dijo en voz baja, si realmente te duele tanto, ve a verlo. ¿Verlo? En mi estado actual, no verlo es la única forma de conservar mi última pizca de dignidad. No reparé mi teléfono roto. Todo del pasado, incluido él, quería borrarlo completamente. Pensé que con suficiente tiempo,
seguramente me recuperaría. Pero no esperaba que apenas 3 meses después de nuestra ruptura, Agustín y Saray hicieran pública su relación. En el enorme grupo de exalumnos, la noticia se extendió como la pólvora. Los 99 más mensajes de felicitación inundaron la pantalla como flores silvestres, lastimando mis ojos. Y yo caí gravemente enferma, quedando demacrada. Diana ya no podía soportar verme así y quiso que Agustín viniera a verme. Como no quise darle su número de teléfono, ella se las arregló para conseguirlo. Pero cuando lograba comunicarse, apenas escuchaba la palabra Natalia, colgaba inmediatamente. En la penumbra de la habitación del hospital, ninguna de las dos dijo nada. Diana, sin rendirse, siguió marcando, como si quisiera hacer un agujero en la pantalla del teléfono. Acurrucada bajo las sábanas, con todo el cuerpo ardiendo de fiebre, dije en voz baja, por favor, no llames más. Natalia, sal con mi hermano menor, le falta 1 mes para ser mayor de edad. Si se atreve a hacerte daño, le rompo las piernas. Diana dejó el teléfono y me tocó la frente con ternura. Ya está, sé que me quieres, estoy bien. Pronto, me voy a recuperar. Cerré los ojos, tratando de sonreír, pero las lágrimas siguieron rodando por las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Para evitar que mi madre notara mi mal estado, solicité estudiar en el extranjero. Durante esos años fuera del país, estudié y trabajé al mismo tiempo, incluso intenté emprender mi propio negocio, aprendiendo poco a poco a disfrutar de la vida en soledad. Solo que, como papá murió temprano, no podía dejar a mamá sola en casa. Capítulo 4. 4 años después, regresé a casa. En el aeropuerto, la mamá de Agustín y mi madre me abrazaron llorando sin parar. Las dejé que me abrazaran, pero con el rabillo del ojo alcancé a ver una figura familiar de pie junto a la puerta. Una simple camisa blanca en Agustín tenía una elegancia indescriptible, que combinaba perfectamente con el Ferrari que estaba detrás de él. Parecía mantener deliberadamente cierta distancia de nosotras. Incluso cuando me ayudó con el equipaje, Agustín no pronunció ni una palabra. En ese momento, éramos como los extraños más familiares del mundo. En el camino de regreso. El coche estaba extrañamente silencioso. La mamá de Agustín no pudo evitar suspirar. Estos 2 niños se llevaban tan bien antes. ¿Cómo es que ahora no se dirigen la palabra? Aparté la mirada de la ventana y, sin querer, me crucé con los ojos de Agustín. Después de ese breve encuentro de miradas, Agustín inmediatamente desvió la vista, como si un segundo más fuera a traerle problemas, como si temiera que lo fuera a importunar. Esbocé una ligera sonrisa y no dejé que las palabras de la mamá de Agustín cayeran en el vacío. Tal vez tengamos una brecha generacional. ¡Ay, niña! Mi madre me lanzó una mirada de reproche. Pero la mamá de Agustín se rió. Natalia está mucho más alegre que antes. Solo sonreí y seguí la conversación de la mamá de Agustín, tratando de mantenerla contenta. Natalia, ¿tienes novio? Mi madre preguntó con cautela. Me apoyé la barbilla en la mano, sabiendo de que se preocupaba y temiendo que enseguida comenzara a organizar citas a ciegas, así que respondí sonriendo. Hay alguien que me gusta, pero aún no estamos juntos. Apenas terminé de hablar. El coche frenó bruscamente y la mamá de Agustín frunció el ceño quejándose. ¿Cómo manejas? A través del retrovisor. Agustín me miraba con ojos gélidos, probablemente no le daba la bienvenida a mi regreso, temiendo que se descubriera lo que había pasado entre nosotros antes. Su mano en el volante se tensó, con las venas marcadas, y pisó el acelerador de golpe. El coche iba algo rápido, y yo también tenía algo de sueño. Para ajustarme al horario, dormí como un tronco hasta que mi madre me despertó para cenar. Natalia, ¿la persona que te gusta está en el extranjero? Respondí vagamente. Mi madre tenía cara de preocupación. En el extranjero no hay mucha gente buena. Natalia, mejor busca a otra persona. Me quedé atónita. Mamá, ¿quién te dijo que no hay gente buena en el extranjero? Mi madre respondió, Agustín. Se me cortó el bostezo. Mi madre comenzó a hablar sin parar sobre lo capaz que había sido Agustín todos estos años, que había expandido el negocio de la empresa al extranjero, superando incluso a la generación anterior.
Él es mayor que tú, siempre piensa las cosas de manera más integral. Mientras hablaba, a mi madre se le enrojecieron los ojos. Mamá solo tiene una hija, si no encuentras a una buena persona, se me va a romper el corazón. Justo cuando iba a consolarla, se oyó un golpe en la puerta. Tía, la comida se va a enfriar. Era la voz de Agustín. Mi madre respondió sonriendo, me dio unas palmaditas para que bajara rápido a cenar, y añadió, deberías hablar más con Agustín, es tan excelente que seguramente conoce gente igual de buena. No respondí. Si era excelente o no, no lo sabía con claridad, ni quería saberlo. Pero se notaba que durante estos años Agustín había aprendido muy bien a proteger sus propios intereses. Era un comerciante competente. La mesa larga de abajo seguía igual que siempre. La mamá de Agustín y mi madre se sentaron en un lado, el otro lado era para Agustín y para mí. Quería mantener la paz superficial, pero al acercarme a Agustín, sentía que no podía respirar. Así que corrí mi silla hacia un lado. Agustín me echó un vistazo de reojo, con una expresión en los ojos que era imposible de descifrar. ¿Será que han pasado tanto tiempo sin verse que no tienen nada que decirse? La mamá de Agustín se veía algo confundida. Solo sonreí, pero Agustín, contrario a su actitud esquiva de antes, comenzó a servirme comida. Gracias, hermano. Dije cooperativamente. La mano de Agustín con los palillos se detuvo un momento, como si la palabra hermano lo hubiera tomado por sorpresa. Después de todo, desde que me di cuenta de que me gustaba, nunca más le había dicho hermano. En ese momento, sonó mi teléfono, era Diana quien llamaba. Suspiré aliviada y por costumbre puse el altavoz. ¿Aló? Natalia, yo también volví al país, ¿cuándo nos vemos? Del teléfono salió una voz masculina. Bastante atractiva, aunque con un tono algo desenfadado. Me quedé algo confundida, tomé el teléfono y confirmé varias veces que era el número de Diana. ¿Quién es? Los ojos de la mamá de Agustín se iluminaron, mi madre también me miró expectante. Tenía la mente hecha un lío, rápidamente bajé la voz. Oye, no juegues. Dame un beso y no juego más. Avergonzada, colgué directamente. Gracias a esa llamada de Diana, la mamá de Agustín no podía cerrar la boca de la risa. Ay, nuestra Natalia ya creció. ¿De dónde es ese muchacho? Natalia, tráelo para que Agustín lo conozca, él sabe juzgar bien a las personas. Paf. Agustín golpeó los palillos contra la mesa. La sala se quedó en silencio inmediatamente, la mamá de Agustín se enojó un poco. Estamos comiendo, ¿por qué golpeas la mesa? Mi madre rápidamente trató de suavizar la situación. El rostro sombrío de Agustín se calmó un poco, se levantó y dijo, tengo asuntos en la empresa, me voy primero. Natalia, acompaña a Agustín. Mi madre me pidió que lo acompañara. Pero la mamá de Agustín dijo, ¿para qué acompañarlo? Natalia apenas ha comido. Natalia, come rápido. Sonreí forzadamente y asentí obedientemente. Diana, ¿qué tal? La voz de mi hermano es súper linda, ¿verdad? Me costó 200 yuan. De vuelta en mi cuarto, al ver el mensaje de Diana, no sabía si reír o llorar. ¿Tienes tanto dinero que no sabes dónde gastarlo? Diana, es que sabía que habías vuelto al país y tenía miedo de que ese maldito amigo de la infancia te fuera a molestar. Diana tal vez estaba exagerando. Si no fuera por la mamá de Agustín, el Agustín de ahora estaría deseando mantenerse lo más lejos posible de mí. Diana, salgamos a comer algo esta noche. Capítulo 5. Eran las 11 de la noche y mi madre ya estaba durmiendo. No había cenado mucho y tenía mucha hambre, así que salí de casa sigilosamente. No había dado ni unos pasos cuando vi un Ferrari. La ventana estaba medio abierta y la luz de las farolas creaba un ambiente un poco difuso. Agustín estaba recostado en el asiento, mirando la barbacoa que tenía sobre el tablero del auto, fumando distraídamente. Cuando me vio, inmediatamente frunció el ceño. Esa mirada. Como si se superpusiera con algún momento de mis recuerdos, esa frase tienes que casarte conmigo aún resonaba en mis oídos.
Ya son las 11, ¿a dónde vas? Agustín me interrogó. Fingí no haberlo escuchado y seguí caminando hacia adelante. Se oyó el sonido de la puerta del auto abriéndose. Aceleré el paso, pero Agustín me alcanzó y me agarró de la muñeca. Vete a casa. No me resistí, solo lo miré, suéltame. Agustín me miró fijamente, apretando cada vez más fuerte mi muñeca, como si estuviera regañando a una niña desobediente. Salir a esta hora es peligroso. ¿Peligroso? Miré a Agustín con una ligera sonrisa en la comisura de los labios. Ya me encontré con el peligro. Los ojos de Agustín parpadearon por un momento, como si de repente se hubiera quedado sin aire. Retiré mi muñeca sin expresión alguna, hasta que el rostro de Agustín se puso rígido. Natalia. Era solo una broma, hermano mayor no se va a enojar, ¿verdad? Forcé una sonrisa falsa y me di la vuelta para irme. Después de tantos años sin volver, en realidad me había perdido. Mientras esperaba a Diana agachada en la esquina de la calle, me di cuenta de que el viento nocturno era tan fuerte que hasta me dolían los ojos. Al otro lado de la calle. Ese Ferrari estaba estacionado al borde de la carretera, llamando la atención de muchas personas, muy llamativo. Dios mío, ese hombre del Ferrari está realmente guapo. Diana dijo emocionada, dándome palmaditas en el hombro, mira, qué guapo. Traté de arrastrarla para irnos, pero ella no quería, ¿por qué? Vamos a pedirle su número de teléfono. Es Agustín, le dije. Ay, no importa quién sea. Diana sonreía entusiasmada, pero su sonrisa se fue congelando gradualmente en su rostro. Se remangó y quiso lanzarse, de verdad quiero matarlo a golpes. El pasado volvía a ser mencionado. Quien lo dice tal vez no tiene intención, y quien lo escucha ya no debería importarle. Agarré la mano de Diana y la arrastré, literalmente llevándomela a rastras. La vida debe continuar, y seguir enredándose con personas del pasado realmente no tiene sentido. Sin embargo, Diana y yo acabábamos de entrar al restaurante de barbacoa cuando esa figura familiar apareció fuera de la ventana. Volví la cabeza para mirar. Diana dijo enojada, más te vale no volver a hacer tonterías. Apoyé mi barbilla en mi mano y pregunté sonriendo, ¿puedo dormir en tu casa esta noche? Diana se tragó una albóndiga y dijo sonriendo, ya te hiciste rica en el extranjero, así que esta cena de hoy. Sonreí y dije, yo invito. Durante esos años en el extranjero, arriesgué todas mis ahorros e inversiones para crear mi propia marca de bolsos. En efecto gané bastante dinero, pero también encontré un cuello de botella, con ganancias en declive, lo que me tuvo ansiosa por un buen tiempo. Para evitar a Agustín, Diana y yo nos escabullimos por la puerta trasera y nos escondimos en el parque a beber. 3 de la madrugada. Vomité de tanto beber, me agaché al borde de la carretera para enjuagarme la boca, y me recosté mareada en un banco. Rafael. Ven rápido. No puedo cargarla yo sola. Diana, ya basta de drama. Soy tu hermano menor, no tu sirviente. ¿Vas a venir o no? Diana comenzó a interrogarlo. Al otro lado del teléfono hubo silencio por un buen rato, luego llegó una respuesta resignada, está bien, ya voy. Después de media hora de viento frío, mi cabeza aún estaba confusa, mis pies se sentían débiles, miraba sin energía el tráfico que iba y venía por la carretera, cuando de repente divisé mi antigua escuela primaria. Al dejar mi ciudad natal, fui torturada por la nostalgia. Al regresar a mi ciudad natal, fui torturada por los recuerdos. Me agarré el cabello, tratando de usar el dolor para disipar estos pensamientos, pero ante mis ojos seguían apareciendo escenas del pasado. Diana, realmente te debo algo de una vida pasada. Qué molesto, ¿dónde está tu compañera de cuarto? Allá. Seguí la voz de Diana con la mirada. A contraluz, un joven vestido con una sudadera blanca era empujado por Diana mientras caminaba. Los dos parecían estar discutiendo, hasta que se detuvieron frente a mí. ¿Ella, es tu compañera de cuarto? Rafael de repente se quedó callado, mirando a Diana con vacilación. Parpadeé y levanté la cabeza para mirarlo, tratando de ver claramente su rostro, sin esperar que de repente se pusiera en cuclillas. La luz amarillenta lo envolvía. La piel de Rafael era sorprendentemente blanca,
Sus facciones parecían una imagen cuidadosamente retocada, sin defecto alguno. Oye, cárgala rápido a casa, me muero de sueño, Diana lo apuraba desde un lado. Rafael apretó los labios y me pidió mi opinión. Hermana, ¿puedo cargarte? Lo miré, un poco perdida. Sin darme cuenta, algunos recuerdos fragmentarios volvieron a pasar por mi mente. Natalia, no dejes que otros chicos te carguen, solo yo puedo cargarte. Natalia, asiente. La voz de Diana resonó fuerte. Me sobresalté, la miré a ella, luego a Rafael, me quedé aturdida por un momento y asentí. Al siguiente segundo, Rafael extendió sus brazos y me cargó en brazos. Diana frunció el ceño. Ay, por favor. Cuando yo me emborraché la vez pasada, no me cargaste así. Rafael, si dices una palabra más, no la cargo. Capítulo 6. Al acostarme en la cama, estaba completamente agotada. Diana extendió la mano para ayudarme a quitarme la chaqueta y de repente soltó una exclamación de admiración. ¡Ay, Natalia! Tu figura es realmente espectacular. ¿Por qué siempre usas estas chaquetas tan holgadas? ¿No sería mejor algo más ceñido? Menos mal que me gustan los hombres, porque si no, no podría contenerme. Pervertida, sonreí con resignación mientras me metía bajo las mantas. Cuanto más escuchaba este tipo de halagos, más vacía me sentía por dentro. Porque mientras más crecía, más comprendía que en su momento, Agustín solo me había visto como un pedazo de carne apetecible. A la mañana siguiente. Cuando desperté y revisé mi teléfono, vi 2 llamadas perdidas sin identificar, pero reconocí perfectamente ese número. Era Agustín. Bostezando, agregué el número a la lista negra, pero entonces vi que mi mamá me había llamado. Al darme cuenta de que ya eran las 10 de la mañana, me asusté y salí corriendo a vestirme para regresar a casa. Hermana, ya está listo el desayuno, me gritó Rafael de repente. No, tengo que irme corriendo, salí precipitadamente hacia la puerta. Te llevo, Rafael me siguió. Si no recuerdo mal, Diana había mencionado que su hermano era piloto de carreras, pero conducía bastante despacio. Oye, ¿podrías ir un poco más rápido? Tengo prisa por llegar a casa, le pregunté en voz baja. Rafael se volteó a mirarme y sonrió con ternura. Claro, agárrate bien. Vale, acepté sonriendo. Pero si pudiera volver atrás, jamás le habría pedido que acelerara. Agachada frente a la puerta de mi casa, vomitaba sin parar. Rafael se asustó y se puso en cuclillas a mi lado, destapó una botella de agua y me la ofreció, diciendo en voz baja. Hermana, perdóname. No pasa nada, conduces muy bien, respondí con una sonrisa incómoda, pero no pude evitar vomitar otra vez. Ay, pero sí es Natalia. ¿Ya regresaste al país? ¿Cómo que parece que está embarazada? Este novio se ve bastante joven, ¿ya tendrá edad para casarse? 2 señoras que pasaban por detrás de Rafael y yo hablaban sin nada de discreción. Al cruzar miradas con Rafael, quise que me tragara la tierra de la vergüenza. No les hagas caso, están diciendo tonterías. Rafael me pasó un pañuelo y dijo sonriendo. Es cierto que soy joven, pero en un mes más ya tendré edad para casarme. Mi mente se quedó en blanco por un momento, asentí confundida. El ambiente se volvió un poco extraño de repente. Me enjuagué la boca y me dispuse a levantarme para entrar a casa, pero al darme la vuelta, vi a Agustín y a mi mamá. Mamá, dije en voz baja. Mi mamá nos miraba de arriba abajo a Rafael y a mí, parpadeando. Mientras tanto, Agustín me observaba fijamente, igual que en la escuela cuando solo con la mirada lograba ahuyentar a los chicos que se me acercaban. Buenos días, señora, saludó Rafael con voz clara. Buenos días, hermano. Agustín frunció el ceño. Mi mamá se quedó atónita por un momento, luego sonrió forzadamente e invitó a Rafael a pasar y sentarse, mientras me tiraba del brazo. Dios mío. ¿Encontraste a alguien tan joven? Ya es mayor de edad. Señora, en un mes cumplo 22 años, respondió Rafael con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Mi mamá suspiró aliviada y me pidió que fuera a servir agua mientras ella se ponía a interrogar a Rafael. Yo estaba muriendo de vergüenza,
pero por suerte Rafael cooperaba y respondía a todo lo que le preguntaba. Me metí en la cocina, pero escuché que se cerró la puerta. ¿Tienes que hacerme enojar de esta manera? Le eché una mirada a Agustín, sin entender nada de lo que decía. ¿Hacerte enojar? Agustín habló con voz fría. Ni siquiera te gusta ese chico y aún así lo trajiste a casa. Bajé la mirada, de repente me dieron ganas de reír, y le devolví la pregunta. ¿Te hice enojar? Agustín se quedó sin palabras. ¿Qué pasa? ¿Acaso no me has olvidado? Presioné el botón de la cafetera, me crucé de brazos y lo miré con sarcasmo. ¿Por qué no te arrodillas y me ruegas que volvamos? Agustín, siempre tan orgulloso, se quedó apoyado contra la puerta, observándome. Después de unos segundos, abrió la puerta y se fue. Escuché el borboteo del café y me eché a reír. Los siguientes días, Agustín no volvió a aparecer, y mi mundo finalmente tuvo paz. Me mantuve ocupada con el trabajo, y de vez en cuando salía a comer con Diana y Rafael. ¿Dónde está Rafael?, pregunté hojeando los documentos que me había dado mi asistente. Al ver que llegaba Diana le pasé el menú. Diana hizo una mueca, con cara de preocupación. Mi papá metió a Rafael en la empresa de Agustín para hacer prácticas. ¡Qué desastre! Rafael no quería ir al principio, pero después de hablar un rato con Agustín, se animó a ir. Ahora está haciendo horas extra constantemente, ni siquiera tiene tiempo para comer. Diana parecía desconcertada. Quiero ir a quejarme al Ministerio de Trabajo, pero Rafael no me deja. Me tiene harta. Toqueteé la pantalla de mi teléfono mientras escuchaba a Diana, fruncí ligeramente el ceño y sugerí. ¿Qué tal si después le llevamos comida para llevar? Diana resopló. Si él quiere ir a trabajar como un esclavo, yo no voy. Capítulo 7. A las 10 de la noche, el edificio de la empresa de Agustín brillaba con todas sus luces encendidas. Nadie conocía este lugar mejor que yo, pero las cosas habían cambiado y ya ni siquiera podía entrar por la puerta. Por favor, espere un momento. Me quedé de pie en la entrada con la caja de comida en la mano, mirando hacia arriba a la luz de la luna, algo perdida en mis pensamientos. ¿Quién les dijo que detuvieran a la gente? Se escuchó una voz de reproche. Un hombre en traje se acercó rápidamente hacia mí y me dijo sonriendo, «Señorita Natalia, soy el asistente de Agustín. Por favor, pase». Me quedé atónita por un par de segundos, asentí ligeramente. El asistente tenía una sonrisa de oreja a oreja, muy cortés en su actitud, guiándome hacia el ascensor ejecutivo. «Por favor, pase». «Hermana». Se escuchó la voz de Rafael. Instintivamente miré hacia allá y vi a un joven sin aliento corriendo hacia mí. «Señorita Natalia». El asistente trató de detenerme. Sonreí, la persona que estaba buscando ya llegó. Nos sentamos juntos en el borde de una jardinera al lado de la calle. Rafael parecía muy cansado, comía de manera voraz. Le abrí una botella de agua y se la pasé. «Come más despacio». Rafael se golpeó el pecho y dijo sonriendo, «Gracias, hermana, realmente eres mi salvadora». Sentía que me iba a morir de hambre. «No te exijas tanto, el trabajo es algo fijo, pero las personas están vivas». «Sí, sí». Rafael asintió sonriendo. Viendo cómo devoraba la comida, de repente recordé cuando empecé a trabajar en el extranjero. Mi madre no entendía por qué me había ido del país, me cortó la manutención y me pidió que regresara. En aquel entonces, el desamor, los salarios atrasados, las goteras en mi vivienda, encontrarme con conflictos bélicos, no poder comprar comida, todas las cosas terribles se juntaron. Por un momento pensé en morir, sentía que mi vida estaba completamente arruinada. Viendo a Rafael, reflexioné un poco y contacté a la madre de Agustín para pedirle que ayudara a organizar horarios fijos de comida. La madre de Agustín aceptó de buena gana, pero no esperaba que Rafael siguiera siendo explotado de esa manera. Él todavía está ocupado. En realidad, él trabaja tanto por nosotros. Los compañeros de Rafael murmuraban en voz baja. No pude evitar mirarlos. Uno de ellos, muy resignado, dijo en voz baja, «Somos sus compañeros de cuarto, gente común, fuimos contratados especialmente por el presidente Agustín».
No sabemos cómo lo ofendimos, pero cuando firmamos el contrato nos enteramos de que si no traíamos a Rafael, nos marginalizarían y nos darían el salario mínimo. Si renunciábamos, no podríamos entrar en esta industria durante 5 años. Incluso pagando la multa por romper el contrato, nadie se atrevería a ofender a Agustín y aceptarnos. La crueldad de Agustín era algo que no había esperado. Hora de salida del trabajo. Me quedé en la esquina, viendo a Rafael salir del edificio de oficinas bostezando, sintiéndome algo melancólica. Por primera vez. Observé detenidamente a este joven. Era educado y alegre, directo y leal, parecía no tenerle miedo a nada. Hermana. Rafael parpadeó, con una sonrisa radiante, la alegría en sus ojos parecía desbordarse. Respiré profundamente y le entregué la comida. Rafael se rascó la cabeza, algo avergonzado preguntó, «Hermana, ¿puedo preguntarte algo?» Lo miré con curiosidad. «Rafael, ¿me traes comida todos los días? ¿Acaso te gusto un poco?» De repente me quedé paralizada. Rafael frunció los labios, se acercó para examinarme. ¿Fui demasiado directo, o es que hermana se puso tímida? Rafael. Hermana puede pensarlo con calma. Justo cuando terminó de hablar. Sonó el estridente ruido de una bocina. Por el rabillo del ojo vi que se abrió la puerta de un auto estacionado en la calle. Agustín cerró la puerta con fuerza y volteó a mirarnos a Rafael y a mí. Esa mirada. Como si quisiera devorarnos. Pero ya no le tengo miedo. Fin de semana. Preparé una mesa llena de comida, aprovechando que mi madre y la madre de Agustín se fueron a las aguas termales, invité a Agustín a cenar en casa. Pensé que no vendría, pero no esperaba que llegara 2 horas antes, de pie en la puerta cubierto de polvo del viaje. ¿Para qué me llamaste? Agustín tenía una expresión seria, fue el primero en preguntar. Le puse los cubiertos, me volteé a mirarlo y dije sonriendo, de cualquier manera, crecimos juntos desde pequeños, cenar juntos no es exagerado, ¿verdad? Agustín me miró fijamente, su garganta se movió, de repente frunció el ceño. Viendo su expresión, pensé que se iba a ir, estaba a punto de hablar cuando inesperadamente se acercó y se sentó. 4 años. Me miró y de repente dijo. Mi mano que sostenía la copa de vino se detuvo por un momento, sonreí y dije, sí, 4 años. Las hojas del árbol en el patio susurraban, las escenas de cuando jugábamos juntos de niños parecían estar frente a mis ojos, pero ahora que estábamos sentados frente a frente, ya habíamos llegado al punto de no tener nada que decirnos. ¿Me buscaste por Rafael? La capacidad de observación de Agustín era inesperada. Lo miré, sintiéndome un poco triste. Resultaba que él podía ver a través de los pensamientos de otros tan rápidamente. No, acabo de regresar al país, necesito expandir mi trabajo, quería pedirte un favor. Agustín bajó la cabeza, sonrió, levantó la copa y la bebió de un trago. ¿Por qué debería ayudarte? Lo miré. También puedes no ayudar. Yo no tengo nada que perder, solo temo que cuando mi madre se entere de nuestro pasado, interrumpa la cooperación con tu familia. Después de decir esto, sin esperar a que Agustín hablara, volví a sonreír y dije, 4 años, de repente siento que ocultar estas cosas por su amistad fue un error. La mirada de Agustín se paseaba por mí, parecía ceder un poco, después de ir al extranjero, te volviste más inteligente. Sonreí mientras le servía comida. La brisa nocturna sopló. Agustín había bebido bastante, me miró y dijo suavemente, después de que te fuiste al extranjero, terminé con Sarai. Lo que más lamento en mi vida es haber colgado tu llamada ese día. Agustín bajó la cabeza, su voz entrecortada, en ese momento pensé, mientras me llamarás una vez más, aunque fuera una sola vez, contestaría. Pero cuando te llamé de vuelta, una chica dijo que habías muerto. Fui a buscarte, tu tutor dijo que habías pedido una licencia prolongada. Solo podía deambular por tu universidad, llamando una y otra vez. No se conectaba de ninguna manera. Si no hubiera sabido que te fuiste al extranjero, realmente me habría vuelto loco. Lo miré sin decir nada. Durante ese periodo, estuve hospitalizada, si no hubiera sido por Diana acompañándome, realmente casi me muero.
4 años completos. Los ojos de Agustín se llenaron de lágrimas, dijo entrecortadamente. Todos los días pensaba en ti. Quería verte, pero tenía miedo de verte. Ah. ¡Qué conmovedor! Casi me emociono. ¿Tenías miedo de verme? Apoyé mi cara en mis manos, me incliné sobre la mesa mirándolo, sonreí y dije, ¿no será que tenías miedo de no haber terminado de disfrutar este mundo de placeres? Agustín de repente se quedó sin palabras. Sus ojos vacilaron. A veces. Me pregunto, ¿por qué solo después de experimentar dolor podemos ver la verdad claramente? Lo miré, a través de su rostro, parecía que aún podía recordar a ese joven que tomaba mi mano y caminaba conmigo por las 4 estaciones. Me sentí un poco aturdida, un poco distraída. Dije suavemente, yo también pensé en ti. Muchísimo. Pero extrañaba a ese compañero de la infancia tierno y considerado, no a ese novio que solo quería divertirse sin responsabilidades. Agustín. Fuiste tú quien cambió todo. Capítulo 8. La inversión de Agustín fue muy efectiva. Solo que, gracias a mi insistente recomendación, la madre de Agustín no dudó ni un momento. Después de ganar bastante dinero con el proyecto que le presenté, invirtió una gran cantidad de capital adicional, y Agustín no tenía ni idea. Por supuesto. Poco después de que él me diera su inversión, se enteraría de que la empresa tenía problemas de liquidez, y el dinero que llegó a mis manos, jamás lo devolvería. Natalia. Irrumpió en mi estudio. Agustín estaba furioso, golpeó mi laptop con la mano. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué pasa? ¿Quieres pegarme? Le sonreí entornando los ojos. Por tu cara, veo que ser engañado por alguien de confianza realmente duele. Agustín me miró fijamente, respirando agitadamente. Mi madre es inocente. Rafael también es inocente. Me recosté en la silla, mirando a Agustín con una sonrisa fría. No le haré daño a tu madre. El proyecto que le recomendé es completamente seguro. Solo necesitas darme los contratos de los compañeros de cuarto de Rafael y firmar un acuerdo de exoneración de responsabilidad, y te devuelvo el dinero inmediatamente. No tendrás ninguna pérdida. Al siguiente segundo, Agustín perdió toda su ira de repente, con una expresión sombría. Por él, ¿me engañaste? No respondí, solo dije, o firmas, o vas a contarle a tu madre. Supongo que no querrás que nuestros asuntos afecten su amistad, ¿verdad? Agustín me miró, pálido, bajando la voz. ¿Te gusta él? Nuestras miradas se cruzaron. El estudio estaba terriblemente silencioso, hasta respirar parecía un lujo. Agustín, yo te quise, pero tú no me diste un buen final. Respiré profundamente, mirando a Agustín, y dije suavemente. Cada vez que sufría por ti, buscaba excusas para justificarte. Pensé que tendríamos un futuro. ¿Pero por qué? ¿Por qué, siendo tan complaciente contigo, cediendo en todo, me diste un regalo de segunda mano? Pensé que podría estar tranquila. Pensé que 4 años serían suficientes para superarlo. Pero no pude controlarlo, no pude controlar la tristeza, no pude controlar el dolor. Miré a Agustín con la voz quebrada. ¿Era algo que Sarai había desechado y me lo diste a mí? Agustín me miró inquieto. Me reí con amargura, ¿realmente fue un error? La mano de Agustín sobre la computadora temblaba. Sonreí, nunca pensaste en casarte conmigo, ¿verdad? No querías hacerlo público porque tenías a otra persona, ¿verdad? Yo solo era tu plan B, ¿verdad? Le hice pregunta tras pregunta. Agustín bajó la cabeza, luego me miró repetidas veces, pero no pudo decir ni una palabra. Natalia, ya no hablemos de esto, ¿está bien? La voz de Agustín sonaba ronca. Le pregunté, ¿por qué no hablar de esto? Agustín finalmente habló, lo siento. Esas palabras de disculpa llegaron demasiado tarde. Esperé 4 años para escuchar esas 3 palabras. Después, Agustín canceló el contrato y firmó el acuerdo de exoneración.
Rafael también dejó la empresa de Agustín y continuó luchando en las competencias. Como un jugador profesional. Rafael siempre brillaba en las competencias, ondeando la bandera del equipo, lleno de confianza. Hermana, esto es para ti. Rafael me ofreció su trofeo con las dos manos, sonriendo tímidamente. Lo miré y dije sonriendo, ¿algo tan valioso, para mí? Tengo algo aún más valioso, pero no sé si la hermana lo querría. Rafael bajó la cabeza, sonriendo con un poco de timidez. Arqueé una ceja, sí. Rafael me miró con sus ojos negros brillantes, se acercó a mi oído y susurró, también me tengo a mí. Tan pronto como terminó de hablar. Diana, que estaba al lado, inmediatamente hizo como si fuera a vomitar. Rafael, qué narcisista eres. Rafael no esperaba que Diana estuviera escuchando a escondidas, se puso rojo como un tomate. Lo miré y dije suavemente, cuando tengo una relación, tiene que ser pública. Rafael parpadeó y sonrió, ¿aceptaste? Las luces de la arena eran demasiado brillantes, viendo la sonrisa radiante de Rafael. Dije suavemente, me gustaría intentarlo. Tan pronto como terminé de hablar. Rafael me levantó en brazos, me cargó sobre su hombro, y gritó a toda la audiencia. Oh, tengo novia. Tengo novia. Tengo novia. Mi novia. Natalia. ¿La ven? Esta es mi novia. Parpadeé, enfrentando las miradas de todos, escuchando los vítores y silbidos a mi alrededor, no pude evitar cubrirme la cara con las manos. Capítulo 9. Después de prometerle a Rafael, me sentía algo inquieta. Al fin y al cabo, en el pasado había tenido desacuerdos con otros precisamente por insistir en no tener relaciones antes del matrimonio. Rafael, sin embargo, sabía muy bien cómo comportarse. Cada vez que quería besarme, primero me miraba y esperaba a que yo asintiera antes de acercarse. Hasta que una vez, me abrazó por la cintura con cierta urgencia y sus besos descendieron lentamente hacia mi cuello. ¿Te enojarías si no acepto tener relaciones antes del matrimonio?, le pregunté en voz baja, poniendo las manos sobre sus hombros. Rafael apretó los labios, me sentó sobre la mesa y levantó la vista hacia mí, diciendo en voz baja, puedo aguantar hasta el día de la boda. Me quedé atónita, no esperaba que respondiera así. Lo miré fijamente, ¿estás seguro? Rafael me abrazó por la cintura con un dejo de tristeza, casi acurrucándose en mi regazo. Después de casarnos, también tendré que aguantar. Dudé un momento antes de dar mi respuesta. Tendrás que aguantar 10 meses. 10 meses no son suficientes. Después del parto también hay un periodo de recuperación, explicó Rafael con toda seriedad, y con cierto orgullo añadió, tranquila, si no quieres tener hijos, jamás te presionaré, pero si quieres tenerlos, tú te encargas de darlos a luz y yo de criarlos. Puedo sacarme un certificado de cuidado infantil. Aprendo muy rápido. Al mirar a Rafael, de repente me sentí confundida. Solo hacía unos meses que nos conocíamos. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Porque mis sentimientos hacia ti son sinceros, Natalia. Al escuchar la respuesta de Rafael, en ese momento no pude evitar llorar. Muchas veces pensé que terminaría sola para siempre. Aunque no le tenía miedo a vivir sola, cuando Rafael apareció, decidí aferrarme a esa calidez. Esa noche, Rafael me acompañó a casa. Empezó a nevar, y me despedí de él en aquella misma esquina de antes. Me quedé ahí sola, contemplando los copos de nieve que caían, hasta que la figura de Agustín apareció ante mis ojos. Natalia. Estos días sabía que Agustín siempre había estado cerca, solo que ya no teníamos nada de qué hablar. Está nevando, ¿por qué no te vas a casa?, le dije sonriendo. Agustín se acercó paso a paso y me extendió la mano, ofreciéndome un collar de perlas. Las recogí una por una mientras buceaba, me dijo. Había mucho viento en el mar, me retrasé un poco, parece que llegué tarde. ¿Tarde? ¿Tarde? Agustín levantó la mano, forzando una sonrisa, limpiando una y otra vez los copos de nieve que caían sobre las perlas. Lo observé en silencio. Sus manos estaban muy bronceadas y tenía varios cortes pequeños en el dorso. Natalia, ¡feliz cumpleaños! Agustín sostenía obstinadamente el collar,
repitiendo una y otra vez feliz cumpleaños. Lo miré y extendí mi mano, mostrando el anillo de compromiso que Rafael me había dado, y dije suavemente, mejor deséame una feliz boda. Agustín se quedó petrificado. Después de un largo rato, de repente dijo, no te cases con él. En ese momento, no sé qué me pasó por la cabeza, pero le respondí como en broma, en estos tiempos, ¿no da igual con quién te cases? Me miró con lágrimas brillando en los ojos, si da igual con quién te cases, ¿por qué no puedes casarte conmigo? Me eché a reír, antes me tiraría de un edificio que hacerte ese favor. La risa se detuvo de repente. Otro largo silencio. La ventisca se intensificaba tanto que apenas podía ver el rostro de Agustín. Me di la vuelta y caminé hacia casa pisando la nieve. De repente escuché el sonido de alguien cayendo de rodillas detrás de mí. No te cases con otro. Natalia, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego, por favor, no te cases con otro. Por favor, por favor. Agustín gritaba llorando desgarradoramente. Y yo, enfrentando el viento helado, seguí caminando hacia adelante sin voltear. No lo hice en el pasado, tampoco lo haría ahora. Después del año nuevo, Rafael vino a pedir mi mano oficialmente y fijamos la fecha de la boda. ¡Qué casualidad! El cumpleaños de Agustín también es ese día. Realmente es una doble alegría, dijo mi mamá felizmente. La mamá de Rafael sonrió dulcemente, ¡qué afortunado! En ese caso, Agustín puede acompañar a su hermana al altar. Por supuesto, la mamá de Agustín aceptó inmediatamente. No dije nada, pero en mi corazón contraté a una persona de respaldo, por si Agustín no venía y la situación se volviera incómoda. Sin embargo, no esperaba que el día de la boda, Agustín estuviera esperando abajo desde muy temprano. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero la ropa sobre sus hombros estaba empapada por el rocío. A llevar a la novia al altar. Agustín me cargó en su espalda y, siguiendo la tradición, me llevó paso a paso hasta el auto nupcial. De principio a fin, Agustín no mostró expresión alguna en su rostro. Respiré aliviada, tomé el ramo que Diana me entregó y me subí al auto nupcial. El auto se alejó gradualmente. Por el espejo retrovisor vi a mamá y a la mamá de Agustín abrazándose y llorando, y también vi a Agustín. Hasta que la muerte nos separe, Rafael apretó mi mano. Lo miré y luego dirigí la vista hacia el camino que teníamos por delante, sonriendo con tranquilidad, unidos para siempre. Capítulo extra, monólogo de Agustín. Otro verano más en plenitud. Aquella chica de coleta que solía cargar pasteles, ahora tiene su propia hijita. La pequeña está empezando a balbucear sus primeras palabras, y todos le enseñan a llamarme tío. La contemplo, y de repente mi vista se nubla, casi me desvanezco. En un instante fugaz, me parece ver a Natalia cuando era pequeña. Agustín, despierta. Mamá, ¿ya salió Natalia de la escuela? El cielo oscurece tras la ventana, me incorporo aturdido y pregunto confundido. Mamá sonríe, ¿acaso la fiebre te tiene delirando? Natalia ya se casó, hasta tiene hijos. Mírate, tú sigues soltero. Creo que estoy enfermo. Parece que ya no logro distinguir el tiempo, pero a la vez recuerdo todo con una claridad cristalina. Natalia y yo crecimos juntos, cazando mariposas, pescando en el río, tumbados sobre montones de heno bajo el sol. En aquellos días éramos libres de preocupaciones. Nunca me di cuenta de que, aun sin padre, yo era el niño dorado a los ojos de los demás. Tenía todo lo que otros anhelaban, siempre conseguía con facilidad el favor ajeno, aunque no hicieran nada más que mirar. Por difícil que fuera cualquier problema, para mí resultaba aburrido de tan sencillo. La vida era demasiado fácil, tan fácil que me parecía algo tediosa. Lo único que quería hacer era cuidar de Natalia. Pero al entrar en la adolescencia, las chicas me rodeaban como flores. Declaraciones al salir de clases, cartas de amor entre los libros, refrescos que me pasaban en educación física, vítores en las competencias deportivas. Sin darme cuenta, parecía que ya no quería estar tanto tiempo con Natalia, incluso comencé a evitarla. Sin embargo, olvidé que Natalia también estaba creciendo, convirtiéndose en alguien que también gustaba a muchos. Esas miradas furtivas hacia ella me incomodaban profundamente.
En las vacaciones, aún pasábamos tiempo juntos. Poco a poco descubrí que en sus libros de texto empezaron a aparecer cartas de amor. Había visto esos sobres tantas veces, pero nunca había pensado en abrirlos. Pero esa vez, abrí una carta que un chico le había escrito a Natalia, llena de palabras empalagosas y trilladas. Hermano. Natalia me llamó tímidamente. Apretando esa carta, vi mi rostro sombrío reflejado en el espejo. Me esforcé por controlar mis emociones, no quería asustar a Natalia. Pero cuando vi a varios chicos interceptar a Natalia en el pasillo, con gente alrededor gritándoles que se abrazaran, por primera vez en mi vida golpeé a alguien. El resultado fue una falta grave y una disculpa pública ante toda la escuela. Frente a todos dije, Natalia es mía, que nadie se meta con ella, o se atenderá a las consecuencias. La consecuencia de golpear fue que también me vengaron. 2 puños no pueden contra 4 manos, me dieron una paliza. Pero mi familia tenía poder y riqueza, ¿quién se atrevería realmente a enfrentarme? Siempre había sido el consentido de todos. Agustín. Natalia tomó un hisopo y con delicadeza me curó las heridas. Me mordió con fuerza, el dolor me hizo hacer muecas, pero ella se echó a reír. Agustín, ahora pareces el oso torpe del circo. Le pellizqué suavemente las mejillas, sin saber si agradecerle el cumplido o darle una nalgada. En ese momento, pensé que mientras ella fuera feliz, ¿qué importaba un poco de dolor? De pequeña, siempre pedía barbacoa a medianoche, y yo me escapaba a comprarle infinidad de veces. Una vez no presté atención al tráfico, aunque la herida no fue grave, la pierna me dolía tanto que no podía ni ponerme de pie. Por suerte, al verla comer con esa expresión de satisfacción plena, parecía que ya no sentía el dolor. Más tarde, desde la preparatoria hasta la universidad, comenzamos una relación a distancia. Natalia me abrazó y lloró toda la noche. La estreché fuerte, consolándola sin parar. Hasta que me miró con los ojos empañados de lágrimas, mi nuez de Adán se movió involuntariamente y bajé la cabeza para besarla. Las vacaciones antes de la universidad. Queríamos estar pegados todo el tiempo, escondidos de los mayores de la familia, disfrutando de nuestro tiempo dulce a solas. No me atrevía a tocarla, solo pensaba en graduarme pronto para casarme con ella. Siempre creí que ella debía ser mía por derecho. Pero la universidad era como un caleidoscopio, llena de toda clase de tentaciones. Tés de burbujas interminables, cartas de amor que no paraban de llegar, faldas sin fin, y esas chicas que me coqueteaban sin cesar. Tocándome la mano por accidente, chocando sin querer contra mi pecho, incluso diciendo cosas subidas de tono. Al quitarse el uniforme restrictivo de la preparatoria, por todas partes se veían faldas de colores y jóvenes brillantes y vivaces. Y Natalia. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno a los estudios. Viendo a mis compañeros de cuarto con chicas en ambos brazos, cambiando de novia hoy y de cita mañana, incluso sin preocuparse por embarazos. Tenía una sensación indescriptible en el pecho. No pude evitar preguntar, ¿no se responsabilizan por ellas? Una mujer que pica con unas pocas palabras dulces, ¿te atreverías a querer al hijo que tenga? ¿Qué tan inteligente puede ser el hijo de una mujer así? Alguien más agregó, aunque mi familia no sea tan rica como las suyas, no me falta mujeres. A esta clase de mujeres fáciles no me atrevo a tomarlas en serio. Escuchando sus palabras, quería reír, pero me sentía extraño por dentro. Pero lo que más me sorprendió fue escuchar a alguien decir: ¿por qué responsabilizarse? Hay muchas que quieren tener hijos conmigo. Agustín, eres demasiado anticuado. ¿En qué época estamos? ¿Con quién te cases no es lo mismo? Tenemos capital de sobra, ¿por qué no disfrutar bien la juventud? No dije nada, solo escuché en silencio. Siempre creí que en mi corazón solo estaba Natalia, y de hecho, nadie más había logrado entrar en él. Solo que la apariencia de algunas chicas, ciertamente me hacía mirar un poco más. A veces, Natalia me preguntaba, Agustín, ¿nos casaremos algún día? Gradualmente. Mis respuestas cambiaron de un por supuesto sin dudarlo a un ambiguo ya veremos después. Traducción al español. Sarai es la chica más seductora que he conocido jamás.
Solo con chatear a través de la pantalla, es capaz de alterarme completamente. Natalia, en cambio, me parece demasiado ingenua y aburrida. Me siento muy confundido. Pero no puedo evitar sumergirme en esta nueva emoción, como si hubiera encontrado una válvula de escape, y Sarai apareció justo en el momento perfecto. El día del cumpleaños de Sarai. Vi a mi madre eligiendo cuidadosamente un regalo, así que tomé al azar un set de regalo de su carrito de compras para dárselo a Sarai. Después de todo, nunca he necesitado esforzarme por complacer a las chicas, ni entiendo que les gusta. Solo sé que a Natalia le gustan las joyas de perlas. Pero no esperaba que Sarai fuera tan directa. Me agarró de la corbata y deslizó un collar en forma de corazón en mi bolsillo. Solo a las niñas les gustan los collares en forma de corazón. Entonces, ¿qué te gusta a ti? Lo que me gusta, eso no se puede decir así como así. Sarai me miró fijamente, y la insinuación en sus ojos era más que obvia. Sus intenciones, por supuesto, las entendía perfectamente. Solo que cuando llegó el momento decisivo, de repente me arrepentí, y al final me quedé a medias. Las conversaciones con Sarai cada vez se volvían más atrevidas, cada frase tocaba las fibras más sensibles. Precisamente por eso. Cada vez me parecía más que Natalia era una reliquia del pasado, y me alegraba de no haber hecho pública nuestra relación. Qué decisión tan acertada había sido. En esos días, comencé a estar distraído con Natalia, mi mente se llenaba de pensamientos confusos, incluso se me olvidó su cumpleaños. Me sentía algo culpable. Organicé especialmente unos fuegos artificiales para contentarla, como todos los años, darle un regalo que la hiciera feliz. Pero me revisé todos los bolsillos y me di cuenta de que no había preparado ningún regalo, solo tenía ese collar en forma de corazón, ni siquiera recordaba cuándo lo había comprado. En fin. Natalia siempre ha sido fácil de contentar, si le daba esto, seguramente no se enojaría. Pero jamás imaginé que mi madre le hubiera dado a Natalia exactamente el mismo set de regalo. En ese momento, volví en mí al instante, sentí un escalofrío por la espalda. Rogué en mi interior que el set de regalo no tuviera ese collar. Sin embargo, aún así vi a Natalia sosteniendo ese collar en forma de corazón, con lágrimas en los ojos, mirándome con decepción. Después, durante las incontables noches tras la partida de Natalia, viví como en una pesadilla, repitiendo una y otra vez la escena del día del regalo, repitiendo las imágenes del día de la ruptura, hasta que ella regresó. Pensé que hacia ella solo sentía culpa y vergüenza. Pero cuando la volví a ver, fue entonces que comprendí que mi añoranza por ella había calado hasta los huesos. Hay alguien que me gusta, pero aún no estamos juntos. Una frase aparentemente casual, pero que me descompuso por completo. Pensé que solo estaba enojada conmigo, que decía esas cosas a propósito para lastimarme, pero no imaginé que esa persona realmente existiera. Pensé que seguramente me estaba mintiendo, que aún estaba resentida conmigo. Pero no podía encontrar ninguna oportunidad para hablar con ella, me evitaba como si fuera una plaga. A sus ojos, ya me había convertido en un completo villano. La noche que no regresó a casa, esperé toda la madrugada bajo su edificio. Cuando escuché a Rafael llamarla Natalia, casi me rechinaron los dientes de la rabia. Como hombre, las intenciones de Rafael las podía ver de inmediato. Al principio no lo tomé en serio, 20 años de sentimientos entre Natalia y yo, ¿cómo podría ser reemplazado fácilmente por un extraño? Pero al ver que se acercaban cada vez más, no pude controlar los nervios. No pude evitar ir a buscar a Natalia, pero ella solo me miró y sonrió fríamente. Agustín, si te arrodillaras y me suplicaras, tal vez tendríamos una oportunidad de reconciliarnos. ¿Cómo podría arrodillarme? Desde pequeño, siempre han sido otros los que me han suplicado a mí. Mirando a Natalia, sabía que entre nosotros aún había una larga batalla por delante. Podía esperar, pero no podía soportar que se viera con Rafael una y otra vez. Causarle problemas a Rafael era pan comido para mí. Todo salió muy bien. En realidad, sabía que no era necesario llegar a tanto, nunca creí que Natalia pudiera realmente enamorarse de otro, simplemente Rafael me caía mal.
Sin embargo, no esperaba que cuando volví a ver a Natalia en la empresa, no hubiera venido a buscarme. Viendo al asistente regresar solo, mi rostro se ensombreció y de un manotazo tiré todos los documentos de la mesa. Agustín, es cierto que me gusta Natalia. Pero no quiero perjudicar a mis compañeros de cuarto, todos son trabajadores normales, por favor no abuse de su autoridad para atacarlos. Si tiene alguna queja, véngase contra mí directamente. Si frunciera el ceño aunque sea una vez, no sería un hombre. Rafael habló con total convicción. Me reí, quería ver qué tan resistente era realmente, si no terminaría viniendo a suplicarme. Pero lo que vi fue a Natalia cuidándolo con total dedicación. Incluso fue a rogarle a mi madre que les diera vacaciones a Rafael y sus compañeros. Y todos los días le llevaba comida a Rafael. Toda esa atención que debería haber sido para mí, ahora se la daba completamente a Rafael. Por primera vez, sentí como los celos me quemaban el corazón como fuego. Deliberadamente arreglé que algunas chicas se acercaran a Rafael, quería ver si él vacilaría, pero se quedó ahí como un tronco, completamente inmutable. Viendo a Rafael tan impasible, me quedé en silencio. Incluso llegué a pensar en humillarme ante Natalia, aunque tuviera que arrodillarme de verdad. Pero mi orgullo me lo impidió una y otra vez. Para mi sorpresa, Natalia fue quien me contactó primero. Me llenó de alegría, inmediatamente cancelé todo mi trabajo y regresé esa misma noche. Tenía tantas esperanzas de reconciliarme con ella, de volver juntos. Cuando le escuché decir te extraño mucho. Dios sabe lo feliz que me sentí. Sabía que un Rafael no significaba nada. Sin embargo, justo cuando estaba más emocionado, me dio una bofetada brutal. La supuesta petición de ayuda y colaboración no era más que su forma de vengarse de mí. Esta comprensión me hizo perder completamente el control. Fui a buscarla furioso, pero cuando ella me suplicó por el contrato del compañero de cuarto de Rafael, se me fue todo el aire de golpe. ¿Te gusta él? Me quedé parado ahí, sintiéndome como si estuviera clavado al suelo. El ambiente en el estudio era tan asfixiante que no podía respirar. ¿De verdad fue solo un error? ¿Tampoco valgo para ti? ¿Por qué? ¿Por qué soy solo un regalo de consolación? Sus preguntas una tras otra me dejaron tan débil que apenas podía mantenerme en pie. Viendo las lágrimas en sus ojos, mi corazón se desgarró como si lo cortaran con un cuchillo. En ese momento, tuve la vaga sensación de que tal vez ya no había vuelta atrás para nosotros. No sabía qué hacer, solo pude huir desesperadamente. Dejé todo mi trabajo, corrí solo hacia la playa, me sumergí en las aguas heladas del mar, recordando una y otra vez como, si tan solo hubiera puesto un poco más de esfuerzo al principio, aunque fuera solo un poquito. Busqué perlas día y noche. Natalia. Dame una oportunidad más, solo una, te juro que te compensaré como te mereces. El día que encontré todas las perlas. Las olas se agitaron de repente, mi cabeza se golpeó fuertemente contra el mástil. Cuando desperté, la superficie del mar había vuelto a la calma, pero mi mundo había cambiado por completo. Las señoras del vecindario estaban comentando que Natalia estaba embarazada, que estaba saliendo con un hombre. No podía creerlo, no quería creerlo, solo me parecía ridículo. Yo debería haber sido quien estuviera a su lado, pero me escondía en las esquinas como un ladrón, espiando su vida. Hasta que ese día vi el anillo de bodas en su mano. El yo de hace muchos años. Nunca habría imaginado que un pequeño anillo de bodas pudiera destrozarme instantáneamente. Miré a Natalia, abrí la boca, pero no pude emitir ningún sonido. Mi garganta parecía estar bloqueada por algo. Resulta que una persona realmente puede sentirse tan mal que no puede hablar. No te cases con él. Por favor, te lo suplico. Sosteniendo ese collar de perlas, me arrodillé en el suelo, sollozando mientras le rogaba, repitiendo su nombre una y otra vez. Pero, ¿por qué ni siquiera volteó la cabeza? Todo comenzó a volverse borroso, solo el dolor en mi pecho se volvía más claro, como si miles de agujas me atravesaran, impidiéndome respirar. Desde hace mucho tiempo quería hacer pública nuestra relación, quería decirle a todo el mundo que Natalia y yo no éramos solo amigos de la infancia. Agustín.
Agustín, te extraño mucho. Miré a mi alrededor, por todas partes estaba la voz de Natalia, pero no podía ver su figura. La llamé en voz baja, Natalia, estoy aquí. Ven a buscarme. Natalia, estoy aquí. Afuera, la lluvia caía torrencialmente. Adentro, un silencio aterrador. Después de una fiebre alta, perdí la capacidad de hablar. Más tarde, recorrí todas las casas donde viví de niño, me senté en el patio de antes, mirando a lo lejos, esperando a esa Natalia que regresaba de la escuela a casa. En primavera, hice una parrillada, viendo cómo el pastel de cumpleaños en la mesa se derretía lentamente. En verano, me paré junto al río, lanzando fuegos artificiales uno tras otro, pero ya no podía esperar a esa niña que aplaudía de alegría. En otoño, me quedé en la estación, viendo partir automóvil tras automóvil, como si cada uno se llevara una parte de mí. En invierno, la casa estaba demasiado fría, pero las calles bullían de vida. Me senté solo junto a la ventana, esperando ese feliz año nuevo que nunca volvería a sonar. Sin embargo, las velas se consumieron, los fuegos artificiales se desvanecieron, el tráfico cesó, y también pararon los sonidos de los fuegos artificiales. Mirando el columpio vacío fuera de la ventana, extendí la mano, golpeando suavemente el marco de la ventana, haciendo la señal secreta de nuestra infancia, esperando a esa niñita que venía corriendo a disputarme el columpio. Una vez. Y otra vez. En la habitación vacía, solo había ecos una y otra vez, ya no estaba esa risa traviesa. Lo sabía. 20 años inseparables, realmente habían llegado a su fin. Nunca habría otros 20 años en los que ella pudiera acompañarme. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh,
mamá, ¿extrañas mis cosas tiradas por todas partes?, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Choe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras.
Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: te amo, Jessica. ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad.
Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales.
En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. «Lo nuestro se acabó». Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó.
Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah,
Ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.